Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Les invito, hermanos, a cantar el himno Día de Victoria y Gozo Celestial, número 83. Día de victoria y gozo celestial, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De la tierra al cielo Él nos llevará, a su seno paternal. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores, ya no más afán, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Hermanos, vamos a leer el capítulo 9 de Nehemías, desde el versículo 1 al versículo 19. Y dice así: Y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno, y con sacos y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pies en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Levantáronse luego sobre la grada de los levitas Jesuá y Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Shenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesuá y Cadmiel, Bani, Josafnías, Serebías, Odaías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo, y bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y pusístele el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra del Cananeo, del Eteo y del Amorreo, y del Pereceo y del Jebuseo,
y del Gergeseo, para darles a su simiente, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo. Y viste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hiciste nombre grande como ese Dios. Y dividiste la mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos como una piedra en grandes aguas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicio rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos y estatutos y ley. Y dísteles pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de las piedras, y dijίστele que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano que se le habían de dar. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, y dijeron: este es tu Dios, que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Saludos hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor en estas escrituras seleccionadas que estamos revisando en este estudio que hemos llamado 30 piezas de plata. Deseando que todos estén bien en el Señor, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Ahí es donde vemos el momento en que este hombre, al parecer, se muestra cierto grado de remordimiento, de conciencia, de arrepentimiento, y decide ir y devolver lo que había recibido por haber entregado a Jesús. Mateo capítulo 27. Dice la palabra así: Venida la mañana, entraron en consejo los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregar la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado Jesús, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se partió y se fue y se ahorcó. Y los principales de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas, habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo, campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces, agrega Mateo, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Este pasaje en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo es bastante frío, bastante crudo. Nos muestra la situación de la injusticia que se estaba viviendo. Nos estaban mostrando a estos príncipes de los sacerdotes que acuerdan condenar a Jesús. El objetivo de ellos, lo recordábamos la semana pasada, era sacar a Jesús, borrar a Jesús del mapa. Sacarlo pues les perturbaba en sus
en la doctrina que ellos entregaban al pueblo, corrompida por supuesto por sus vidas corruptas, y deciden sacar a Jesús, quien entregaba la verdad. El hombre y Satanás siempre van a querer opacar la verdad, siempre van a querer sacar a la palabra del Señor, la verdadera y única palabra del Señor, sacarla de en medio. Y si no pueden sacarla de en medio, entonces van a querer contaminarla para que no llegue pura, para que llegue con cosas de hombre, con cosas contaminadas que no agradan al Señor. Eso siempre va a ocurrir. Ocurría en los tiempos de Jesús, ocurría antes de Jesús, ocurre hoy en nuestros días. Por eso tenemos que estar nosotros atentos a la palabra del Señor como una luz que alumbre nuestro camino. Debemos estar atentos a recibirla sin mancha, dice que es sin mácula, dice por ahí una de las cartas, es sin mancha. Debemos estar dispuestos a recibirla como el infante recibe la leche. Debemos estar nosotros alimentándonos constantemente de la palabra, y hemos visto también en la iglesia referente a hechos maravillosos, como por ejemplo cuando el Señor da el maná en el desierto, símil de lo que es la palabra del Señor que se nos da a nosotros para alimentar nuestra alma. Este pasaje, como decía, muy frío, muy crudo, nos muestra un Judas que vamos a ver en más adelante, no hoy, que esta palabra que se menciona aquí en el versículo 3 de arrepentimiento tiene que ver más con un remordimiento de conciencia de parte de él, no un arrepentimiento genuino de transformarse y querer acercarse a Dios. De hecho, él no lo hace y por eso termina ahorcándose. Él trata de solucionar el problema que generó, no sin antes declarar que Jesús es inocente. Dice: yo he pecado entregando la sangre inocente, porque Jesús era inocente, hermanos. Eso hay que entenderlo claramente, porque el juicio al cual es llevado Jesús en el Sanedrín, el enjuiciamiento en el cual es llevado Jesús ante Poncio Pilato, el enjuiciamiento de Jesús cuando es llevado también ante Herodes, es una causa injusta, pues él no había cometido ningún delito. Él no había cometido ningún delito, él era inocente. De hecho, él no había pecado, hermano. Él fue sin pecado. Dice que es semejante a nosotros, pero sin pecado, para cargar, y Jehová carga sobre él el pecado de todos nosotros, como declara Isaías, y que producto de esa llaga que él recibe, todos nosotros somos curados, dice, todos los que creemos por fe en él. Vamos a ver esto, por supuesto, como decía, más adelante. Lo importante y lo que quiero destacar ahora es que vayamos y como lo dijimos la semana pasada, que vamos a ir viendo distintos versículos y distintos contextos en los cuales se encuentra este personaje que aparece en la palabra del Señor, es el hecho de que él devuelve dinero que recibió. Dice que arrojó las piezas de plata en el templo, se las lanzó, las tiró y se fue y se ahorcó, dice el versículo 5. Y luego dice que los príncipes en el versículo 6, tomando las piezas, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro. Y la toman y van a comprar un campo de sangre. Van a comprar un campo al cual posteriormente llaman, y dice Mateo, esto es interesante porque dice, el cual fue llamado desde aquel momento campo de sangre hasta el día de hoy, hasta los días que escribe Mateo, era conocido ese campo como el campo que se había comprado con sangre de un inocente. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que dice: se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Dónde está aquí un poco la controversia? Que si usted mira la referencia que está en su Biblia, la referencia está en Zacarías 11, versículo 13. Vamos a revisarlo enseguida en la sección de la profecía. Muchas de las situaciones que vivió Jesús fueron profetizadas, y particularmente este arresto, esta traición, el precio por el cual fue pagado, estaban profetizados, así como también el martirio que él sufrió, su sufrimiento. Estaba todo profetizado, dado por el Señor a los profetas, para que tuvieran su pueblo el conocimiento. Sin embargo, prefirieron vendarse los ojos, esta venda que es puesta en sus ojos, y no ver la realidad, no ver al Mesías, no entenderle, pero más allá de entenderle, no aceptarle. Ese fue, digamos, el principal error, no aceptar
a Jesús. Y ese rechazo, por supuesto, trae condenación. Y eso es hasta hoy, hasta nuestros días. Entonces, ¿por qué dice Mateo que fue el profeta Jeremías que escribió, y la referencia de nuestra palabra dice que es Zacarías? Vamos a revisar la profecía en Zacarías 11. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor así. Déjenme nada más encontrarlo. Zacarías. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Ya lo voy a encontrar. Téngame un poco de paciencia. Estamos grabando en vivo. Zacarías 11, entonces. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Está Zacarías siendo ofrecido. Y dice: y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miran a mí, que era palabra de Jehová. Versículo 11. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, dadme mi precio, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y versículo 13, me dijo Jehová: échalo al tesorero, hermoso, precio con que me han apreciado, precio con que me han valorado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Revisamos nuevamente en Mateo 27, que dice los versículos 9 al 10. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero que me ordenó el Señor. Y donde habíamos visto también anteriormente que estaban mencionadas estas 30 piezas de plata, en el mismo Mateo 27, que dice que Judas, el que había entregado, versículo 3, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Por qué es tan significativo esto de las 30 piezas de plata? ¿Por qué está mencionando a Jeremías? ¿Y por qué estamos leyendo en Zacarías? Es necesario también que nos vayamos un poco más atrás, al Éxodo. Vamos a Éxodo 21:32, donde se están dando leyes para el pueblo de Israel. Éxodo 21 y versículo 32. En Éxodo 21 y versículo 32 dice lo siguiente: se están dando leyes al pueblo de Israel, y hay leyes sobre los amos y los dueños, cómo deben ser tratados. Fíjese lo que dice este pasaje. Leyes sobre los siervos. Dice: si el buey acorneare siervo o sierva, pagará 30 siclos de plata a su señor, y el buey será apiedrado. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Esto tiene que ver con el valor que tenía el siervo o la sierva. Si alguien, cierto, ocupa esta palabra acá, acorneado, si alguien, palabra acá, como decíamos, acornear, es decir, si era el siervo o la sierva herido por el buey, entonces este dueño pagará 30 siclos de plata a su señor, y el buey será apedreado. Por lo tanto, este era el valor que tenía un siervo o una sierva. ¿Qué es Cristo? Cristo es el siervo, que no vino para ser servido, sino que vino para servir en su primera venida. Por lo tanto, ante los ojos de los principales del pueblo de Israel, ante los ojos de Judas, Cristo Jesús no valía más que lo que valía un esclavo. Por eso es que Mateo, que está escribiendo a una comunidad principalmente judía, como lo hemos dicho en otras oportunidades, ocupa estos términos y da esta información. Porque es importante para el lector de la palabra del Señor que entienda la gravedad del asunto que estamos tratando. Entienda la gravedad de lo bajo que pensaron los líderes del pueblo de Israel, lo bajo que pensó Judas del valor de Jesús. Y, por supuesto, todo esto maravillosamente orquestado por el Señor
para que se cumpliese lo que fue escrito por el profeta. Cuando Zacarías también se encontró en una situación similar y dijeron, bueno, póngame un precio. Y pusieron precio 30 piezas de plata. Entonces Jehová le dijo, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. ¿Y qué actitud hay en Judas, que es nuestro personaje que estamos estudiando? Esta actitud de remordimiento de conciencia, como decíamos, de ir a devolver este valor, este precio que él recibió por entregar a Jesús. Y lamentablemente para él no buscar refugio en el Señor cuando debió haberlo hecho. Vamos a ver, como decía esto más adelante, no quiero entramparme en eso ahora. Pero al no recibirle de vuelta, al no recibir de vuelta a las arcas del Sanedrín este valor, ellos deciden ir y comprar este campo de sangre. ¿Para qué? Para usarse de cementerio para los extranjeros. Y hasta el día de hoy, dice Mateo, es llamado campo de sangre. ¿Por qué entonces, ahora sí vamos a ver, por qué dice Mateo que cita al profeta Jeremías? Bueno, hay distintas opiniones al respecto, ninguna de ellas es la verdad absoluta, pero sí podemos tomarlas como referencia para poder entender un poco. Lo que sí tenemos que tener en claro es que no hay errores en la palabra del Señor. Aquí no hay un error de decir, escribió Jeremías, la referencia está en Zacarías, por lo tanto Mateo es invalidado completamente porque tiene este error. No es un error en la palabra del Señor. Vamos a ver algunos aspectos de esto. Hay uno bien relevante y que es el que quisiera que tomáramos en consideración. Lo primero tiene que ver con... Me voy a mover para acá. Lo primero tiene que ver con la división del Tanaj o la Biblia hebrea, que estaba hecha en tres: la ley, los profetas y los escritos. Dentro de los profetas nos encontramos con Zacarías y nos encontramos con Jeremías, pero con una distinción: Zacarías, un profeta menor, y Jeremías, un profeta mayor. Por lo tanto, puede ser que Mateo se haya referido aquí a Jeremías refiriéndose a la estructura, en la estructura de la Biblia hebrea, en la estructura de este Tanaj, que él haya indicado lo que fue dicho en los libros de los profetas y refiriéndose al profeta mayor, en este caso a Jeremías. También tenemos algo no menor en Jeremías capítulos 18 y capítulos 19, porque ahí se habla de un alfarero, se habla de un vaso, que también es mencionado en la profecía de Zacarías y que también es tomado por Mateo. Y en el versículo 6 del capítulo 19 hay algo también interesante. Dice: por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que en este lugar no se llamará más Topet, ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, que puede ser tomado como un símil de campo de sangre. Y por supuesto también durante el capítulo, en el desarrollo del capítulo 18 se habla de esto del alfarero y del vaso, que es también mencionado acá en la profecía, que dice que tomaron las 30 piezas de plata para, el versículo 7, más sabido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros. Ahí tenemos entonces dos formas de poder, digamos, entender esto o poder conocer un poco más respecto a qué se refiere Mateo al citar a Jeremías, pero estando la referencia en nuestra palabra a Zacarías. Entonces pueden ser, como mencionaba, estas dos, que efectivamente hay una combinación acá, en ambos está escrito una profecía respecto al campo del alfarero, respecto a este campo de matanza, respecto al valor de las 30 piezas de plata, y que Mateo un poco haya combinado estas dos profecías y a la hora de citarlas en su escrito haya citado al profeta mayor, Jeremías, lo cual nos deja claro que no hay omisiones en la palabra del Señor, ni hay errores para aquellos que tientan querer buscar errores en la palabra del Señor y buscar y negar, por supuesto, la existencia de Dios. Dijo el necio: no hay Dios, dice por ahí en su palabra. Hasta aquí vamos a revisar en este día. Nos queda todavía por avanzar en el estudio de este personaje muy interesante. Como decía, vamos a ver un poco más
adelante que él participó con los 12 discípulos, pero que Jesús le conocía desde siempre y él tenía claro que le iba a traicionar. Antes de terminar, quisiera compartirles lo que está en un diccionario bíblico respecto a Judas. Dice: la psicología y la trayectoria de Judas ofrecen uno de los misterios más profundos de la Biblia. No menos difícil es determinar el porqué de su elección como apóstol, los propósitos divinos y la intervención de Satanás, ya que no puede haber una solución simplista. He aquí algunas observaciones al respecto. Es de suponer que Judas fue atraído por Jesús y le confesó con los demás como Mesías. 2. Parece difícil creer que se hubiera rendido personalmente al Señor, ya que Cristo lo llama instrumento del diablo en Juan 6:70, Juan 17:12. Y la participación en el ministerio de los 12 corresponde a un acto soberano de Dios. Es el apóstata que profesa la verdad que traiciona deliberadamente y Jesús no lo ignora. Juan 6:64. Interesante lo que dice respecto a los móviles de Judas. Es algo que la historia de Judas, hermanos, es algo que ha sido estudiado pues por muchos. Es bastante interesante tratar de entender este personaje para que nos sirva no solo de lección de no hacer esas cosas, sino que también poder ir viendo cómo se va orquestando todo el plan divino, cumpliéndose a cabalidad y cumpliéndose también estas profecías. Que el Señor les bendiga y los veo pronto. La gloria eterna del cielo dejaste y te hiciste hombre porque nos amaste, viviendo en el mundo también te humillaste y te hiciste porque nos amaste, en gran obediencia tu cuerpo entregaste, te hiciste maldito, porque nos amaste, la muerte venciste y el mundo volviste a tu gloria, porque nos amaste. También la promesa que tú nos dejaste se viene cumpliendo, porque nos amaste. Santo Espíritu, en mí te quedaste, hoy tengo tu gloria, porque tú me amaste, en gran obediencia tu cuerpo entregaste, te hiciste maldito, porque nos amaste, la muerte venciste y el mundo dejaste, volviste a tu gloria, porque nos amaste. Hermanos, los saludo en el amor del Señor, deseando que estén bien por la misericordia de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice su palabra. Gracias a Dios por la vida que nos da. Gracias por sostenernos y cuidarnos cada día. Amén. Oración. Orar por la iglesia para mantenernos unidos y obedecer a su palabra. Orar por la iglesia en general, por nuestros hermanos y sus familias. Orar por la petición del pastor, por la salud de la señora Rosa, que está hospitalizada y muy complicada su salud. Oremos por ella y su familia, que el Señor tenga misericordia de ella y pueda salir de su estado en que está.
La palabra de Dios en el Salmo 37, versículos 3 y 4, dice: Espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en Él. Y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que a mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que a mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor. En su hogar celeste ofrece dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con Él, yo sé. El Señor mi vida guiado, por los siglos cantaré. El Señor mi vida guiado, por los siglos cantaré. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga su rostro resplandecer